Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Benavides del programa Historia Política, Social y Económica de Colombia. Hoy nos metemos de lleno en el corazón del siglo XX colombiano. Es una historia fascinante, pero dolorosa. El país quiso ser moderno, pero también terminó enredado en un conflicto de más de 50 años. Vamos a desgranar cómo esas ganas de modernizarlo todo terminaron paradójicamente sembrando las semillas de la guerra. Pensemos en el siglo XX como un gran proyecto de construcción. Tres cosas cambiaron el país: en lo económico, en lo social y en lo político. En lo económico pasamos de ser un país agrícola aislado a integrarnos al mercado global. Primero con el café, luego en los años 30 quisimos ser autosuficientes con la industrialización por sustitución de importaciones. El problema es que esta prosperidad se concentró en las ciudades, crecía, pero el campo seguía en la miseria. En lo social, tuvimos un éxodo rural brutal. La gente del campo, sin tierra, sin oportunidades, se vino a las ciudades, especialmente Bogotá, Medellín, Cali. Crecieron a un ritmo acelerado. Esto creó una nueva clase obrera, con nuevas demandas y una masa de gente marginada, desigual, que se hizo urbana. En lo político, el sistema dominado por el bipartidismo, liberales y conservadores, se modernizó un poco con la Constitución del 91, pero nunca quiso abrirse de verdad. Los partidos tradicionales peleaban entre sí. La violencia, que venía desde antes, se agudizó hasta estallar en la violencia. Tras el asesinato de Gaitán, la modernidad solo fue una capa superficial. 1950. Nace la consolidación del conflicto. Después de la dictadura de Roja Pinillas, las élites hicieron un pacto llamado Frente Nacional. La idea era evitar que los liberales y conservadores se mataran entre sí. Funcionó a medias, pero tuvo una consecuencia terrible. Se cerró el sistema político, solo ellos gobernaban. La izquierda, inspiradas en la Revolución Cubana, no tenían espacio legal. Esto llevó al surgimiento de las guerrillas como un nuevo patrón agregado. Las FARC, conocidas como la autodefensa campesina, y un patrón ideológico como el ENL y el EPL. El conflicto se vuelve un monstruo, tres cabezas de irrupción del narcotráfico. El dinero sucio le da una capacidad militar increíble a las guerrillas. En los 90 aparecen las Autodefensas Unidas de Colombia, AUS. Estas fuerzas contrainsurgentes, aliadas con élites locales, terratenientes y a veces con miembros del ejército, implementaron un patrón de terror masivo, masacres, desplazamientos forzados para arrebatar el control territorial a la guerrilla y a menudo las tierras a los campesinos. El conflicto dejó de ser una pelea de ideologías y se convirtió en una guerra por control territorial y las rentas ilegales. Negociar la paz, aciertos y cicatrices. A pesar de tanta sangre, siempre ha buscado la paz. Los procesos del siglo XX nos dejaron lecciones claras. El gran desacierto, la cicatriz. Los acuerdos de paz del gobierno de Betancourt con las FARC en los 80 permitieron la creación de un partido, Unión Patriótica, UP, pero el Estado no pudo, o no quiso, garantizar su seguridad. El exterminio sistemático de miles y miembros de la UP por paramilitares y agentes del Estado fue una traición histórica. Esto sembró una desconfianza tan profunda que envenenó cualquier negociación futura. El gran acierto, la esperanza, la desmovilización exitosa del M-19 y el EPL a comienzos de los 90. Estos
excombatientes entraron a la política y fueron claves para redactar la Constitución de 1991. Se demostró que cuando el sistema se abre de verdad, el diálogo funciona. El fracaso final del siglo. Los diálogos del Caguán en 1998 hasta el 2002 con las FARC fueron un intento monumental, con una zona de desmilitarización enorme, pero la falta de confianza, la ambigüedad de la guerrilla y la presión militar llevaron al fracaso. El siglo XX terminó con la guerra en su punto más álgido. La Constitución de 1991 y el choque de las élites. Cerramos con la Constitución de 1991, la hija de los acuerdos de la paz. Esto fue un terremoto político que cambió las reglas del juego para las élites tradicionales. Nuevas formas políticas y nuevo impacto. Se crearon herramientas para la participación ciudadana como la acción de tutela, la descentralización y se dio voz a minorías, indígenas y afrocolombianos. Esto obligó a que la política se hiciera más en la calle y menos en los salones. El impacto de que el país les perteneciera y solo gobernaran las élites, los mismos de siempre, se desquebrajó. Tuvieron que pasar a ser partidos monopolíticos, a formar coaliciones flexibles. Tuvieron que aprender a negociar con actores nuevos desde la sociedad civil organizada hasta los exguerrilleros. La política se volvió más compleja, menos predecible y las élites ya no podían ignorar a la agenda de los derechos humanos y el reclamo por la paz. El siglo XX nos deja una enseñanza brutal. El sueño de la modernidad en Colombia se quedó a medias. Se construyeron carreteras, fábricas, pero solo se olvidó la justicia social y la apertura democrática en todos los territorios. Hoy, a pesar de los avances y nuevos procesos de la paz, la desigualdad y la marginalidad que nacieron de esta modernización, siguen siendo el principal reto para construir por fin, una paz estable y duradera.